Bueno, vamos a hablar sobre las reacciones psicológicas normales y patológicas de los niños durante la pandemia. Básicamente este es un tema pues, que he estado buscando durante los últimos días, aunque hay mucho material sobre pandemias, sobre reacciones psicológicas, realmente hay muy poco sobre los niños y es porque no tenemos como experiencia específicamente en este tipo de pandemia, ni tampoco en esta reacción tan grande pues, que se ha tenido últimamente. Voy a tratar de cubrir estos puntos dentro de la agenda, ¿cierto? Inicialmente los cambios dentro del contexto inmediato del niño. Vamos a hablar un poco de los familiares de los trabajadores de la salud, las reacciones normales y patológicas, que es como la parte central de esta presentación, pero realmente no me quise quedar solamente allí, sino también como hablar un poco de lo que es el aislamiento para los niños, porque creo que es lo que de pronto podría tener más consecuencias y más reacciones para los niños. Hablaremos al final un poco sobre el niño con COVID y sobre el duelo en los niños. Quiero aprovechar para agradecer a las doctoras Claudia Quintero y Paula Duque, que hacen parte pues, del programa de psiquiatría pediátrica y que me dieron pues como algo de información para esta presentación. Bueno, este es un cuento, vamos a leer un pedacito. En un lugar muy lejano llamado Wuhan apareció por primera vez un malvado virus, tan diminuto que no lo vemos, pero tan peligroso que puede enfermarnos. Este cuento, al igual que otros que han ido saliendo, básicamente lo que pretenden hacer, obviamente y por fortuna, es tener un final feliz. Como vemos acá, se trata de llevar a los niños de diferentes edades, porque hay cuentos para cada grupo de edad, a que logren canalizar de pronto o sus miedos, sus angustias, por medio de, como ven aquí ustedes, de superpoderes, trabajar en equipo, creatividad, adaptación, solidaridad. Y a la vez, pues, de que ayuda para canalizar la ansiedad de los niños, también la de los padres, porque permite que los padres puedan explicarle a los niños de manera muy sencilla los niños qué pueden hacer, ¿sí? Obviamente, pues con un cuento no es que los niños ya queden con todo aprendido, que ya queden lavándose las manos, que cambien pues todas sus conductas, sino que se convierten como en unos recursos para que podamos luego volver sobre este tema con los niños. Y hay diferentes cuentos, ¿cierto? Hay cuentos que por ejemplo, digamos, se sacó con el grupo de psicoeducación de la Universidad de Antioquia, pues el grupo que tenemos ahorita lo escribió Mayra. Yo lo estuve pues como revisando un poco, pero básicamente tiene un final feliz, ¿cierto? Juntos ganaremos esta super batalla. Hoy hablaremos pues de otros superhéroes, ya veremos más adelante. Y como les digo, son herramientas que se van teniendo a la mano. Por ejemplo, digamos, ya los niños no están jugando chucha infectada, ahora están con este juego del coronavirus, pues, o por lo menos los padres le proponen a algunos niños, quizás en edad preescolar, hacer este juego, que es como rayarles las manos para que durante el día ellos empiecen a lavarse las manos y se quiten esa marca de lapicero o de marcador, y si se borra, digamos, la figura que les hicieron, se ganan un punto, y al final del día, según los puntos, se van a ganar un premio. Obviamente, pues este jueguito no creo que vaya a durar más de 2 o 3 días, pero tiene esa intención de colocar el tema, digamos, sobre la mesa o sobre las manos, pues, de los niños, de que empiecen a tratar de cambiar algunas conductas, y creo que va a tener mucho más impacto cuando vuelvan los niños al colegio, porque vamos a tener que seguirnos lavando las manos durante mucho tiempo. Acá hay otro ejemplo de la UNICEF, pero también la Organización Mundial de la Salud, antes de que quitaran los fondos, pues también tenía como sus cartillas y sus cuentos, y existe pues material, por fortuna va saliendo. Obviamente hay de todo tipo de material. Igual es como que tengamos ciertas ideas para lograr que los padres estén de alguna manera orientados. Ahora sí vamos a empezar entonces un poco como con el tema en sí. Yo quiero referirme a ese esquema que vimos hace algunas semanas de la relación que existe entre estos factores. Es una relación dinámica y va cambiando entre la amenaza, que es el coronavirus, y específicamente para los niños, más que el virus en sí, tiene que ver con las repercusiones que está causando y con lo que está, digamos, lo que estamos haciendo para enfrentar, o las estrategias que estamos haciendo para enfrentarla, entre ellas el aislamiento.
Vamos a hablar un poco de los cambios en el contexto familiar y algunas características especiales que se debe tener en cuenta de los niños para abordar el tema. Bueno, pues sabemos que esto es una amenaza nueva, global, compleja, es multidimensional a la vez, tiene unas características, hay una muy especial que es la incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo va a durar, el curso que va a tener, qué repercusiones exactamente va a causar. Cuando estamos en la calle no sabemos quién porta el virus y quién no. Sabemos que tiene consecuencias muy graves, que es altamente contagiosa y ha causado, digamos, como de manera de dominó, varios efectos. Y podemos nombrar ahorita 3 tipos de crisis grandes que ha causado, digamos, esta amenaza, que es la crisis sanitaria, la económica y la social. Y vamos a hablar un poco del contexto que va cambiando, pues cambia obviamente la sociedad, la ciudad, y para el niño lo que más impacto va a tener es su cambio dentro de la familia. Y las familias han tenido el cambio, ustedes lo están viviendo seguramente. Hemos pasado a estar en casa trabajando, a supervisar a nuestros hijos que están estudiando, ¿cierto? A ser profesores a la vez. Tenemos menos apoyos. En general, ya no tenemos las mismas visitas de antes, ni nos llegan el mismo tipo de apoyo, de bien sea familiares, vecinos o de empleados, los que tenían empleados, sino que ya tenemos menos apoyos. El apoyo casi que es por medio de telecomunicación. Tenemos también en mente, la mayoría de los adultos, que viene una crisis económica muy fuerte. En cuarentena ya tenemos unos datos de que ha aumentado el maltrato a la pareja, maltrato infantil, también las discordias, y lo que se viene después de esto, que puede ser un alivio para algunos niños, es que los padres se separen, pero van a haber muchas repercusiones en las familias, y ni hablar si de pronto alguno de estos niños tiene alguno de sus padres o algún familiar aislado dentro de la misma casa. Otros factores que influyen sobre el niño es la manera como los adultos están reaccionando. Hay familias que de pronto han tenido unas reacciones más tranquilas, quizás porque han tenido oportunidad de otras situaciones previas, de dificultades que han afrontado, mientras que otras familias están muy angustiadas por diferentes razones, no solamente porque hay un virus afuera, sino por las repercusiones económicas que tienen o porque hay familiares ya enfermos. Las reacciones también dependen de los recursos económicos que tenga la familia. Como les decía, de esa red de apoyo social, supongamos que hay una familia monoparental, una madre soltera, tiene 2 hijos, no puede salir, no los puede dejar, no los puede sacar. Y si tiene de pronto algunos apoyos, alguien que lleve mercado a su casa, pues tendrá, digamos, algo de sustento, pues, o de una manera de afrontar las cosas de manera diferente. También habrán familias donde habrán personas con mayores de edad, personas discapacitadas física o mentalmente y con trastornos mentales. Entonces, cada contexto es diferente y eso tiene que ver mucho cómo va a presentarse, digamos, el afrontamiento del niño o las dificultades que va a tener. Ahora, habrán familias que están prestando servicios en el momento. Algunos de los adultos siguen prestando servicios. Por ejemplo, digamos, los trabajadores de la salud, que es un tema que nos compete, pues, y nos preocupa bastante en el momento. Hay familias donde de pronto habrán un trabajador de la salud o 2 que están saliendo de casa, salen a trabajar y obviamente pues estos padres tienen un temor que es real, el de la carga viral, es una amenaza constante de que pueden contagiarse y pueden contagiar a sus hijos. También tenemos que ese ambiente laboral de ellos ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Lo puede sentir la persona que realiza la higiene dentro de los quirófanos, el enfermero, el camillero, etcétera. El ambiente está muy tenso porque está teniendo unas demandas muy diferentes a las que se tenían usualmente. Y como sabemos en otros países, hay infectados dentro del país un 20%, 15, 20 y hasta más, que son del personal de la salud. O sea, es algo muy real que está sucediendo. Los hijos también tienen el temor de que se contagien y tienen un riesgo mucho más aumentado que otros niños de la población general a estar contagiados por el virus. Los niños también están viviendo, estos padres están observando los cambios de sus padres, trabajan más
o están más estresados con las mismas horas de trabajo, o están estresados porque no tienen todo el material de salud, o todo el material de protección para enfrentar esta lucha. Han visto que están cambiando, que tienen reacciones emocionales fuertes, algunos estarán aislándose, otros con rabia, otros reaccionan con tristeza, otros tomando licor, consumiendo sustancias. Ven que sus padres de pronto llegan a la casa muy temerosos, no los abrazan, no se les acercan, o tienen que hacer ciertos rituales de lavados, que son obvios. Y no sabemos si en el mejor o en el peor de los casos, algunos de estos niños se los llevaron a otra parte para que fueran cuidados por otros familiares. Hay casos que conocemos de enfermeras, de pronto que se han unido para tener un lugar donde vivir y donde estarse turnando para cuidar a los hijos entre ellas. Entonces es una situación complicada y difícil, sin mencionar además del estrés que ya en otras reuniones hemos hablado, de cómo están discriminando al personal de la salud en otros ambientes sociales. Ahora bien, el fuerte de hoy es hablar de los niños y vamos a hablar de algunas características individuales o factores personales que pueden presentarse. Voy a resumir de una manera pues muy sencilla lo que es el temperamento de los niños, la manera de ser o específicamente de cómo reaccionan los niños. Desde que nacen, los primeros 2 o 3 años, se nota una forma de reaccionar ante el ambiente, cómo se ajustan y cómo se adaptan ante el ambiente y las necesidades del ambiente. Y bueno, hay un 40% de los niños que son flexibles, son fáciles. Son niños muy predecibles, se sabe cuándo tienen hambre, cuándo tienen sueño, son fáciles de consolar. Entonces son unos niños que de pronto se van a adaptar fácilmente a este tipo de situaciones y situaciones difíciles. En cambio, hay unos niños, en verde, por ejemplo, un 15%, unos niños que son más difíciles. Se llaman así porque reaccionan de manera complicada, son muy inflexibles a los cambios, son tercos, testarudos, pataletosos. Estamos hablando del temperamento de los niños en condiciones usuales. Entonces, en esta época de pandemia, posiblemente ellos van a ser los que van a tener más reacciones de tipo pataleta, ¿sí? Y están los lentos para calentar. Esto no es una clasificación sexual, sino que es básicamente niños que son tímidos, que se demoran para calentar en ambientes nuevos, en situaciones nuevas, que no saludan, que son temerosos. Y estos niños son los que posiblemente en esta época de aislamiento van a estar pensando más en lavarse las manos, en los peligros, muy temerosos cuando el papá o la mamá salen al mercado. Son los niños que van a tener más miedo a dormir solos, etc. Cada uno de nosotros, y especialmente los niños, van a reaccionar de acuerdo a este temperamento, de acuerdo al contexto como hablábamos, y obviamente también si han tenido antecedentes previos, antecedentes familiares de algún trastorno psiquiátrico o trastornos psiquiátricos individuales previos, y obviamente qué situaciones han tenido antes y su capacidad de resiliencia. Entonces, existen muchísimos factores y obviamente estamos hablando de que no se trata solamente de enfrentar una amenaza que es el COVID, el virus, sino que es cómo ajustarse al aislamiento, cómo de pronto adaptarse a situaciones nuevas, de pronto del desempleo de los padres o de que un padre y una madre estén en dificultades o estén en discordia, o que de pronto exista la enfermedad de algún familiar o que de pronto alguno de sus familiares muera. En cuanto a el curso de primeros auxilios que sale en Coursera, que es gratis, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un curso muy bueno, excelente. Estuve haciendo pues un pedazo que era la parte de niños y adolescentes y realmente recoge como las mismas recomendaciones de la OMS y pues a partir de este curso y de otros materiales que he estado leyendo en estos días, vamos a plantear entonces las reacciones normales, las patológicas y qué hacer. Entonces, básicamente, tenemos que tener muy en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños y su desarrollo cognitivo, ¿cierto? Según la maduración de cada niño, a determinada edad vamos a tener ciertas reacciones. Algunas de ellas van a ser adaptativas, van a ser normales. Y pues para efectos prácticos se han dividido en épocas de cada 3 años. Están los infantes, preescolares, los escolares y los adolescentes. Estos niños, de acuerdo a sus capacidades, digamos los niños menores,
antes de los 6 años, están en un mundo de fantasía, están aprendiendo obviamente pues muchas cosas, pero tienen muchas preguntas y dentro de ese marco de la fantasía podrán entender ciertas cosas, mientras que los niños escolares ya están teniendo un pensamiento que pasa de lo concreto a lo abstracto y van a tener de pronto mayor entendimiento, pero a la vez también unos temores a partir de la información que están recibiendo. Entonces veamos un poco cuáles son como las reacciones normales que pueden presentarse de acuerdo a estos grupos de edad. La irritabilidad es, digamos, como uno de los síntomas o de los comportamientos que más vamos a observar en los niños. Se va a presentar en todas las edades y va a ser mucho más marcado en los adolescentes. Pero empecemos con los infantes. Van a estar como muy apegados, como unos chicles, van a estar queriendo que los estemos cargando cuando eran niños que de pronto ya estaban empezando a ser un poco más independientes, que se entretenían más. Imaginemos por un momento el contexto de un niño de 2 años. Llegaron el papá y la mamá a la casa, estaban trabajando desde la casa y para él esto es como fin de semana, ¿cierto? Están los niños con sus padres disponibles, quieren jugar con ellos y los padres tratando de trabajar en casa, quieren poner límites que no habían puesto antes, que el niño no le tocaba ver esto, el niño no está con su cuidador usual seguramente, entonces van a estar queriendo demandar la compañía de sus padres para el juego y van a estar más apegados, entonces por esto no van a tolerar tan fácil todos esos límites. Pueden presentar problemas con el sueño, también cambios en lo que se había adquirido en los hitos del desarrollo, si habían controlado esfínteres, se puede dar una involución en esto, si se ayudaban a vestir o a comer, también van a presentar un retroceso en estos hitos del desarrollo. Y como les decía, esta es la edad por excelencia de las pataletas y las rabietas, pueden aumentar muchísimo más durante esta época, o si se presenta, digamos, una situación de duelo en casa, la muerte de alguien, pueden presentar todas estas reacciones. Los preescolares van a tener cambios en el habla, algunos van a aumentar, en otros disminuirá el habla, también la actividad puede cambiar, algunos se volverán más activos, muy hiperactivos, algunos van a tener miedo a la oscuridad, a dormir solos, a estar en el baño solos, pues bañándose, duchándose o entrar al baño. Van a empezar a pensar mucho en la muerte de los demás al estar escuchando noticias, porque es imposible que no se filtre para los niños toda esta realidad. De alguna manera les está llegando. Y como les decía, otros ítems como sería el insomnio y no ayudarse para comer. En cuanto a los preescolares, pueden estar obviamente con sus cambios de ánimo irritables, pero también puede pasar que estén por un momento más empalagosos, encima de nosotros, como más payasos o demasiado cariñosos en exceso. Puede haber, digamos, una preguntadera insaciable, preguntando muchas cosas o sobre la muerte o sobre el virus. Y aquí hago un paréntesis, quizás no quieren saber tanto como, mejor dicho, más que la respuesta, lo que quieren es que se les haga caso en que están muy preocupados sobre el tema. O sea, quizás no están tan preocupados por si hay 100, 200 o 300 muertos, sino que les preocupa mucho el tema de la muerte, ¿sí? Que si estarán preguntando, no sé, que si el virus sigue vivo después de que la persona está muerta, por ejemplo, etcétera. Entonces, vuelven muy preguntones. También la actividad puede aumentar, puede haber miedo para dormir solos, para separarse de sus padres. Estos niños van a estar muy temerosos cuando los padres van a salir al supermercado o cuando les toca salir a trabajar y se presenta pues de manera mucho más específica la muerte de sus padres. Algunos de ellos van a estar con pesadillas e insomnio. Y los adolescentes, para resumir un poco, pues igual que los anteriores, pueden estar impulsivos, haciendo conductas muy impulsivas. Algunos van a estar más encerrados. En cuanto al grupo de amigos, van a estarse como refugiando con ellos, o por otra parte teniendo problemas con sus amigos, y algunos de ellos pueden tener como repercusión disminución en el rendimiento académico. En cuanto a lo que nos plantean en el curso de Barcelona, pues en el Coursera, nos dicen que si estas reacciones permanecen más de 4 semanas en los niños menores a los 9 años, o permanecen más de 6 semanas en niños preadolescentes o adolescentes, se considerarían como anormales. Y bien, eso es un parámetro importante a tener en cuenta, pero este acrónimo de FIND
nos puede ayudar a definir mejor cuándo considerar, digamos, como este conjunto de reacciones patológicas o no. Las pataletas pueden ser normales o anormales. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Si son muy frecuentes o si son muy intensas, ¿cierto? Entonces, cuando alguno de este tipo de característica, comportamiento, emoción o reacción se vuelve muy frecuente o es demasiado intenso o grave, allí va a tener una connotación diferente y podemos estar entonces entrando a tener unos criterios algo diferentes, no solamente la duración, sino la intensidad y la severidad. Igualmente, el número, si tenemos un niño que inicialmente era solamente pataletoso, irritable, pero empezó con otras cosas, cambios en el sueño, pesadillas, empezó con enuresis, o sea, un número variado de reacciones, allí debemos empezar a considerar que es algo patológico. Y obviamente, pues la duración. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta de que el tiempo no se va a tomar solamente contando con el aislamiento. Resulta que esto empezó el 13 de marzo, entonces como ya es 13 de abril, 15 de abril, entonces ya pasó un mes y si ahora hay pataletas, entonces ya es patológico, sino que tenemos que buscar en cada caso cuál va a ser como ese tipo de, cómo vamos a definir qué es amenaza. El curso de primeros auxilios está diseñado para algo muy puntual, ¿cierto? La muerte de alguien y eso tiene una fecha, o un desastre natural tiene una fecha y a partir de allí contamos como el tiempo o a partir de que recibe una noticia. Pero acá tenemos que tener en cuenta de pronto no solamente las condiciones de aislamiento, lo que tenga que ver como con el desempleo de los padres, sino como si el punto inicial es la muerte de algún familiar. Y obviamente también un parámetro importantísimo es la funcionalidad, el rendimiento académico y otros parámetros de cómo estaba el funcionamiento de este individuo, de este niño, antes de empezar a presentarse la amenaza y qué cambios ha tenido. Yo no me voy a extender muchísimo en esto de los primeros auxilios, está muy bien explicado en Coursera, es un curso que realmente en una mañana uno puede adelantar al menos hasta la parte de los niños y básicamente ellos proponen 5 pasos, uno de ellos es contener, es decir, contener las emociones de los niños, ayudarlos a adquirir control, ¿cierto? A que no se desborden. El otro es calmar, hablarle de manera suave, baja, es decir, tranquilizarlos para ya pasar a los otros 3 pasos, que es informar, normalizar y consolar. Algo importante en informar es más que darle mucha información al niño, ¿cierto? Estamos en aislamiento, entonces todos nos tenemos que calmar. Es como tratar de dar algo de información y al mismo tiempo escuchar al niño, porque es muy importante saber qué nos está entendiendo o qué dudas está teniendo. Listo, logramos contener, calmar. Informar también se refiere a identificar la emoción que tiene el niño. Listo, estás asustado, ¿sí? Y también escuchar al niño y a veces nos harán preguntas y es posible que no sepamos qué responder. Eso se vale, no lo sé, vamos a averiguar, se le puede decir al niño. Igualmente, normalizar la emoción, es normal sentirnos así en estos momentos o es normal que tú te sientas así, pero lo vamos a poder afrontar. Y el último paso, consolar. Es bien importante que estos pasos los conozcamos en los niños, más que hacerlo directamente con los niños, es empoderar mucho a los padres y de alguna manera darles ejemplos de cómo pueden intervenir ellos con los niños, de manera que puedan ayudar a realizar los primeros auxilios. Entonces, aquí en este punto de qué hacer y con quién trabajar, pues tenemos entonces que entre más pequeños los niños, más vamos a trabajar con los padres. Ya en los preadolescentes y en los adolescentes, de pronto vamos a ver si se puede trabajar con el apoyo de los padres y trabajamos en alguna de estas llamadas o videollamadas con el adolescente o con el preadolescente. Y algunos adolescentes posiblemente nos van a decir que no quieren trabajar con sus padres por cualquier conflicto que puedan tener en esos días y pues vamos a trabajar directamente con ellos. Voy a hacer un paréntesis para decir algunos tips muy breves sobre telemedicina que nos pueden ayudar si estamos trabajando por medio de una videollamada, aunque sé que posiblemente con la población que trabajemos no siempre va a existir este tipo de ayuda, pero por si acaso. Pues uno es tener una muy buena presentación, pues no tenemos que estar tampoco de estetoscopio ni de bata, obviamente, pero sí tener una buena presentación y el fondo donde vamos a hacer la exposición, que sea un
un fondo que permita tener una buena visibilidad del evaluador, ¿sí? Obviamente, tener una buena actitud, y las señas son muy importantes cuando estamos en esta tarea de telecomunicaciones, de telemedicina. Lo que es el saludo, hacer gestos y señas puede ayudar muchísimo para que se sienta de pronto con mayor calidez ese contacto, especialmente con niños y adolescentes. Lo otro es tener un buen ángulo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, acá en esta figura vemos cómo el evaluador está o tratando de escribir o medio escondido, y esto no es lo que se sugiere. Se sugiere que exista, además de la buena iluminación, una buena visibilidad del evaluador, ¿cierto? Digamos, más o menos como en estas proporciones. Aquí abajo pueden ver ustedes las referencias, ¿sí? Las referencias de donde se puede consultar esto, y podemos enviárselas por correo electrónico. Igualmente, cuando están hablando los pacientes o a quienes estamos practicando los primeros auxilios, les podemos hacer ciertas señas y ciertos gestos de que estamos entendiendo. No necesariamente cortarlos con la palabra, sino hacer señas, y esto puede ayudar para que sea más fluido. Y aquí algunas recomendaciones para niños pequeños. Este es un niño más o menos de 5 o 6 años. Permitirle que esté en su ambiente, que siga jugando mientras hacemos de pronto como la intervención o la entrevista. Esto pues para las consultas de niños pequeños también nos puede ayudar a que la mamá tenga en el regazo al niño para que no se esté moviendo. Créanme que es muy difícil entregarle, pues hacer una entrevista si le entregan el celular a los niños. Ya me ha tocado un par de entrevistas en las cuales tratamos de hacerla con el niño a solas, y el niño corriendo por toda la casa, los papás persiguiendo al niño para que entregara el celular. Fue algo poco complicado. Ahora, ¿hasta cuándo va el aislamiento preventivo? Pues le han cambiado, como decir, el apellido al aislamiento por la vida, preventivo, obligatorio. Ya vamos para el inteligente, y en fin, este chiste es un poquito viejo, pero es uno de los memes que nos llegan, ¿cierto? Hay personas que están muy ilusas o ilusionadas con que la fecha que dice el gobierno es cuando vamos a salir, y pues dicen, o le dicen ustedes o le digo yo, ¿cierto? En los grupos de chat. Y también, pues como dice Buzz Lightyear, de pronto esto se va a ir hasta el infinito y más allá, hasta junio y más allá. Es posible que esto se nos extienda muchísimo más tiempo. Quiero contarles brevemente el caso de Peter, ¿cierto? Que es de 7 años. No sé si alguna vez les había contado, pues estoy viendo a Spider-Man, y pues la historia de Spider-Man durante estos días es un poco compleja. Él no se ha dado mucho cuenta de esto, pero resulta que sus padres ahorraron para un viaje de aniversario, se fueron a España en febrero, a finales de febrero. La mamá se enfermó en España, se vinieron en el avión, obviamente llegaron por acá el 10 de marzo, la mamá ya se estaba aliviando, y llamaron a la EPS. Entonces lo que pasa en esta época, a pesar de que uno sea pues de Spider-Man y con mucha influencia, le es difícil a la gente tener acceso a las pruebas. Se demoraron mucho tiempo, pues cada día que llamaban a la EPS se demoraban 2 horas más o menos esperando para que los atendieran, para que fueran a la casa a hacerle la prueba a la mamá. Se demoraron más o menos una semana. Cuando fueron a hacerle la prueba a la mamá, en esos días estaba empezando el papá con tos, el papá de Spider-Man, y no le hicieron la prueba ese día porque estaba programada solo la prueba de la mamá. Finalmente, pues la mamá se la ha pasado todos los días, después de esas fechas, llamando a la EPS para que les fueran a hacer la prueba, y ha sido difícil. Entonces, lo que nos muestran de pronto en los medios realmente no está sucediendo. Es difícil que se hagan esas pruebas y se hagan a tiempo. La verdad, ellos están viviendo una realidad muy complicada. Desde que estaban en el aeropuerto, pues claro, la mamá de Spider-Man llamó a la abuela y le dijo, no pueden estar los niños en la casa, se van a tener que quedar contigo en tu casa. Y la mamá, pues que vive con la tía May, tuvo que quedarse cuidando a Spider-Man y a su hermana adolescente, ¿cierto? Para la hermana adolescente ha sido muy complicado porque ella no entiende que por qué sus papás ya llegaron de España y ella no puede llegar a su casa. Ha sido complicado. Tuvieron que contarle que sus padres tienen el COVID. Papá se puso muy mal, muy enfermo, no para ir a un hospital, fue atendido en casa, pero con muchas dificultades para comunicarse. Le dio crisis de pánico, mucho temor a dormir, sentía que se ahogaba cuando se estaba durmiendo. Pues se le facilitó un poquito por medio pues, de alguna mensajería que le llegara algo de medicación.
Hoy en día, pues Spider-Man es todo un acróbata y para la abuela es supremamente complicado estar dirigiendo su estudio en casa. Es un niño que trepa paredes hasta altas horas de la noche y bueno, ya volveremos un poco con la historia de Spider-Man porque es bastante complicada. Bueno, ya que de pronto se hayan despertado, pues yo usualmente no revelo la identidad de los pacientes, realmente le cambiamos al superhéroe, pues no es Spider-Man, realmente es otro. Pero ¿qué podemos hacer en esta época de aislamiento? Vamos a tener entonces ciertas cosas para considerar en estos días, además de dar unas recomendaciones para el hogar, de que sea un hogar seguro, vamos a hablar un poco de la educación virtual y de niños con COVID. Pues hay un artículo que resume un poco lo que está pasando y básicamente se está pasando de la educación del colegio a la casa. Y este artículo nos plantea pues lo que va a ser la educación a distancia y han salido nuevas publicaciones y sobre todo en este se cubre lo que es las repercusiones mentales y físicas del confinamiento. Sabemos por estudios que se hacen en vacaciones, en otros momentos, pues en el pasado, de que los niños en vacaciones son menos activos, hay más tiempo de pantallas, el sueño cambia muchísimo, ¿cierto? Les da como una especie de jet lag, los papás siguen trabajando, pero ellos van cambiando de uso horario, se acuestan y se levantan más tarde, y las dietas son menos balanceadas con la repercusión que tiene esto sobre su salud y el riesgo de obesidad. Ahora, el aislamiento va a ser mucho más prolongado para algunos grupos de edad. Sabemos que para las personas mayores va a ser muy prolongado y para niños y adolescentes también. Es posible que, siendo optimista, los niños vuelvan al colegio alrededor de agosto o septiembre. Mientras tanto, estarán en casa y estarán expuestos a todos estos riesgos. Dentro de algún estudio, por ejemplo, digamos en la epidemia de SARS en el 2003, se hicieron estudios de que el grupo de mayor riesgo a romper el aislamiento son los adolescentes. Se escapan, se vuelan de casa para verse con sus amigos o para ir a buscar sustancias o por diferentes razones. Y aquí no adivinan cuál fue el segundo grupo. Aunque no vamos a continuar con el tema, fueron el grupo de trabajadores de la salud. Por alguna razón, por tener esa excusa de poder salir, fue el grupo que se vio en esa época que rompía más con el aislamiento. Pues no sabemos cuándo van a volver al colegio, no hay predicciones absolutas, pero sabemos que no depende solamente de la evolución de la curva, sino que tiene que ver mucho con la capacidad que tiene un país o una ciudad o el entorno de realizar las pruebas. Y en eso es en lo que estamos fallando. Quizás aquí estamos bastante bien en las medidas de aislamiento, en los tiempos, pero no en la capacidad de hacer pruebas. Ahora bien, para disminuir un poco el impacto de lo que es el aislamiento, se recomienda muchísimo tener horarios. Sabemos que el aislamiento pues, no hace parte natural de los niños y más un aislamiento en el cual no pueden salir de la casa, no pueden jugar en el parque, etc. Pero se recomienda muchísimo a las familias que tengan horarios de levantada, de acostada, rutas definidas. Como ven ustedes acá en esta imagen, pues tenemos con colores, y esto lo utilizan mucho con niños escolares, entre los 6, 9, 10 años, como qué es lo que viene primero, qué clases van a tener al día. Y es muy importante que las vayan anotando y que tengan como esa misma rutina de a qué hora se acuestan, se levantan, el almuerzo y a qué hora es de pronto el algo y la comida. Obviamente esto es un marco, podemos ser un poco flexibles, no tenemos que ser tan rígidos. Y obviamente después de que se termine el estudio, tener planeadas algunas actividades como físicas, algunas más lúdicas para los niños pequeños, permitir que los adolescentes también estén encerrados con su grupo de amigos, pues comunicándose con su grupo de amigos y enseñarle a los niños de pronto a apoyar un poco las tareas de la casa. Pues pretender que hagan oficio de pronto podría ser, en algunas casas les toca, pero qué bueno que puedan aprender a hacer algunas cosas, cocinar. Nuestra recomendación es que aprendan a cocinar cosas como, bueno, a hacer parte del algo o parte de la comida, algo que sea al final del día, no al principio del día porque va a entorpecer mucho todas estas rutinas. En cuanto a los pacientes con TEA, pues con el espectro autista,
es bueno que se le hagan como figuras. Igualmente para algunos niños pequeños, niños de 3, 4 años que no entienden muy bien qué es lo que está pasando, que no entienden por qué no pueden estar, ellos se sienten como en vacaciones o en fin de semana, no pueden estar jugando o tener el iPad, etcétera, o el teléfono, hacerles estos dibujos de a qué horas vamos a hacer las cosas, nos levantamos, va bañada, ayudar con organizar la cama, llevar la pijama, etcétera. Todo esto puede ayudarles muchísimo, lo mismo a los pacientes con TEA. Quiero hacer por aquí un paréntesis. Vamos a ver si puedo ocultar esto acá. Esto es un link. Después podemos hacerles llegar la presentación. En Envigado están haciendo algo pues, que es una excepción. Ustedes saben pues, que ellos tienen un pico y placa diferente, andan un poco independientes con algunas medidas, lo cual es muy respetable. Y esta me llamó mucho la atención porque la mamá de Spider-Man me dijo que la abuela se estaba enloqueciendo porque cuidarlo hasta las 2, 3 de la mañana, que no se cayera de las paredes, es difícil. El niño no está durmiendo porque es tan activo que debe estar saliendo. Entonces ella me dijo que en Envigado, si uno se metía un link o ponía un WhatsApp en el cual certificara que el niño tenía un diagnóstico, los dejaban salir a la calle durante 20 minutos, 2 o 3 veces al día. Esta es una medida muy riesgosa, pues digo yo riesgosa hacerla de manera general, porque puede haber muchos riesgos para estos niños, especialmente los niños autistas son muy sensibles a cualquier tipo de medicación, efectos secundarios, infecciones virales, y no sabemos exactamente qué va a pasar con este virus de pronto a nivel neurológico y conductual. No sabemos qué va a suceder, entonces me parece una medida muy riesgosa. Esto se debe manejar de manera individual. Obviamente, pues como la tía May estaba muy cansada de perseguir a Spider-Man hasta las 2, 3 de la mañana, ¿cierto? Lo que hicimos fue, obviamente, pues hacerles llegar la Ritalina y hacer un permiso especial para que en la unidad lo dejaran salir al parque, porque los tenían con una restricción muy grande. Entonces, se les hizo una carta solamente y creo que esto se debe manejar de manera individual. Ahora, se pueden hacer otras propuestas para la familia. ¿Quién necesita una sala en estos días? Creo que, a no ser de que sea el lugar de trabajo de alguien o el lugar de estudio, se podría de pronto como poner más hacia una esquina la mesa, el sofá, etcétera, que los niños tengan un espacio un poco más amplio para poder dar la vuelta en el triciclo o en patines, etcétera. Esto va a permitir que podamos aprovechar la casa de una manera diferente. Visitas no vamos a tener hasta dentro de mucho tiempo, entonces, ¿quién necesita una sala? Obviamente, con todas las precauciones posibles, porque en vacaciones aumentan mucho el riesgo de accidentes, de quemaduras, fracturas. Crear también en la casa no solamente espacios para que puedan estar con actividades físicas, sino también actividades creativas, juegos de mesa, para que puedan tener también momentos en familia de rituales. Algunas harán yoga, otras rezarán, etc. Nosotros tenemos en casa una regla de las 5 actividades en los fines de semana. Fines de semana debe haber un cambio, nos debemos acostumbrar a que también fin de semana debe cambiar para nosotros los adultos, y tratamos de que ellos, la actividad que más quieren hacer, quizás videojuegos o la que más quieren hacer, que sea la del pulgar, la que menos tiempo utilicen. Hagan otras actividades como por ejemplo leer un libro, actividad física, llamar a los abuelos y a los tíos. Esta sí que es bien importante porque son quienes van a estar, los mayores van a estar, digamos, en aislamiento o encerrados, sin poder salir ni siquiera a mercar, sin poder colaborarle a los demás. Entonces, tener la llamada de los niños es muy importante, o la telellamada. Colaborar en casa, manualidades y actividades creativas. Bueno, ahí se me fueron 6, una familia con polidactilia, pero que la que menos hagan, o al final del día, la que van a hacer es la de los videojuegos, que repartan y distribuyan. Muchas cosas se pueden aprender en este aislamiento. Pasamos de educación presencial a la virtual y algunos colegios tomaron una medida que algunos padres consideran que fue simplemente tener el internet, ya el computador prendido y no más. Realmente esto es algo que es un reto muy grande para los colegios, ¿cierto? Están tratando de hacerlo mejor, pero realmente la educación virtual lleva muchos años. Hay universidades, hay colegios que se han dedicado a esto, al homeschooling, de manera virtual, y esto es todo, digamos, como toda una profesión. Esto no se hace de la noche a la mañana, entonces no es simplemente llenar a los niños de tareas. Esto lo estamos tratando de luchar mucho con los colegios, y más que luchar es como trabajar de la mano con los colegios,
a principios del aislamiento, más o menos a mitad de marzo, escribimos a varios rectores de colegios de Medellín solicitándoles que tuvieran muy en cuenta que no es simplemente que los niños se fueron para la casa, sino que los papás están trabajando, etc. Y otras cosas importantes es cómo motivar a los niños. No es simplemente mandarle el doble de tareas, sino que cómo los motivan, cómo los enganchamos a que estén en clases, cómo evaluarlos, etcétera. Entonces hay que implementar además de esto en los currículum actividad física, actividades de otro tipo, bien sea yoga, mindfulness o algunos rituales religiosos dentro de las orientaciones de cada colegio. Es bien importante esto. Y voy a decirles en 2 palabras de qué se trata esto del PIAR, o en 4 más bien, Plan Individual de Ajustes Razonables. Resulta que algunos niños con dificultades de aprendizaje, dislexia, pues como les llamamos antes, TDAH, hiperactividad, pues, o autismo, teníamos la posibilidad los profesionales de decirle a los colegios, vamos a hacer adecuaciones, ¿cierto? Ajustes o adecuaciones en el colegio. Sentarlo adelante, darle mayor tiempo para los exámenes, si hay lecturas, enviárselas el día anterior al examen para que el niño la pueda hacer con tiempo en la casa y la pueda más o menos asimilar antes de que le hagan la evaluación, etc. Pues los colegios al enviar, obviamente por decreto, pues mandaron a los niños para la casa, pero no pueden obviarse estas adecuaciones. Obviamente, un niño no lo pueden llevar cerquita a la profe ahora, pero sí tiene que haber un espacio de comunicación telefónica o de telecomunicación con ese niño. Asegurarse que los padres sí pueden implementar estas adecuaciones en casa, o si es que los padres están enfermos o están de pronto con mucho trabajo. Ha sido muy complicado para los padres esta transición, entonces los colegios tienen que estar conscientes de esto, y en la carta a los rectores se habló mucho de esto, de que trabajaran con los especialistas y que se individualizaran los casos. Pegaditas, que es como a otros programadores les gusta. Es código CSS. Se está metiendo la comunicación, apaguen los micrófonos, por favor, ya vamos a terminar. Ahora, en cuanto a el Internet, obviamente hay que tener mucho cuidado. Los niños van a pasar más tiempo en pantallas, van a pasar frente a un computador. Hay que explicarle, para resumir, que hay contenidos inapropiados, que hay que ser más reservados con la información y obviamente hay que mantener la cámara web desconectada. Sé que ellos van a tener clases a veces, algunos con posibilidades, a otros les va a tocar de otra manera, pero si este es el caso, que apaguen la cámara al terminar las llamadas, instalar un buen antivirus, ojalá tuviéramos el COVID desde ya, pero y lo que es el control parental. Ahora, hay que limitar el uso de pantallas. Sé que van a estar estudiando, va a ser complicado y difícil, pero es muy importante que se limite el uso de las pantallas. El exceso de uso va a causar emociones adictivas, limita el desarrollo cerebral, hay mayor riesgo de depresión o ansiedad infantil, eleva el riesgo de obesidad, altera el ciclo de descanso. Esto es algo muy importante porque se está alterando muchísimo ese horario de acostada. Puede que lo tengan definido, pero el niño presenta insomnio por tanta exposición a pantalla. Y hay riesgo de ojo seco. Esto básicamente es lo que se está viendo. Las recomendaciones de la Academia Americana de Psiquiatría básicamente dicen que para niños menores de 2 años no se utilicen los dispositivos electrónicos, salvo que su padre o su madre esté viviendo a distancia y se tengan que comunicar. De 2 a 5 años, 1 hora diaria, y mayores de 6 años, apenas 2 horas, incluyendo televisión y otros dispositivos. Pantallas es todo lo que tenga que ver pues como con estos dispositivos. Y realmente sabemos que en este tiempo nos va a tocar temporalmente dar, digamos, una intensidad un poquito mayor. Lo que están recomendando, y próximamente seguramente salga algún comunicado, es que se tengan descansos cada media hora o cada 40 minutos, que tengan los chicos 7 minutos de descanso. Ya vamos finalizando, entonces vamos a pasar al tema del COVID en los niños. La intención aquí pues no es hablar de qué pasa con la infección, pero sí tener como un marco muy general. Inicialmente tenía la idea falsa de que los niños no se infectaban, y hoy en día sabemos que sí, que son vectores, son portadores,
que sí se enferman, la mayoría son leves, pero hay niños que se complican y se mueren. Es posible, que hablaba en estos días con Paula Duque, que hayan casos de niños que se han muerto ya aquí en Antioquia, más casos de lo que se está reportando, porque muchos de ellos inicialmente a los niños no se les estaba haciendo pruebas aquí en Antioquia. De alguna manera los filtros de a quién se les hace pruebas y a quién no, se había dado instrucciones inicialmente de que a los niños no se les hacía pruebas. Parece que ahora, en la actualidad ya sí se les está haciendo pruebas, entonces es posible que algunos casos que murieron por falla respiratoria, pues hubieran sido casos de COVID. Deben ser identificados y aislados, obviamente, y esas pruebas pues no deben estar limitadas para los adultos. En cuanto a las hipótesis de por qué los niños no se enferman tanto, por qué les da, digamos, como una variedad un poquito menos severa, pues hay unas hipótesis, brevemente las explico. Parece que la respuesta inmunológica es cualitativamente diferente y esto tiene que ver con que no se compliquen tanto. Además de esto, hay presencia concomitante de otros virus en la mucosa, las vías aéreas, en los pulmones, en los niños, que esos otros virus limitan el crecimiento del coronavirus, ¿cierto? Y también parece que hay una diferencia en la expresión del receptor de la ECA que hace que la reacción sea diferente. Estas son como algunas hipótesis todavía. Sin embargo, el mensaje grande es que los niños sí se infectan. Desde que se reportó el primer caso pediátrico, el 19 de enero en Shanghái, pues han aparecido varios casos. Este es un estudio de China, yo sé que la letra está muy pequeña, por eso se las hemos resumido acá, y es como que en cuestión de 3 semanas, en ese estudio se identificaron más de 2.000 casos, la gran mayoría de ellos son sospechosos, pero hay otros que sí se les hizo la prueba de laboratorio, la media de 7 años, y pues sí, la gran mayoría tienen una presentación leve, asintomática o moderada, y pocos casos son casos severos. Realmente, y volvemos al mismo punto, el aislamiento no es la única medida, hay que hacer pruebas, hay que hacer los mismos test de anticuerpos, repetir el test si da negativo y si es un caso pues sospechoso, y cuando sale positivo pues aislar por 14 días y luego de que salga el test negativo otros 14 días antes de salir a circulación. Circulación es salir pues a la sala, los niños no pueden salir, y rastrear los casos incluso los que estén fuera de casa. En cuanto al aislamiento, en breve, pues como hablábamos con Paula Duque en estos días, si están en casa, debe estar en un solo cuarto, aislado, un cuarto que tenga baño y en compañía de los padres. Y es muy importante la compañía constante porque en los casos de COVID se pueden complicar en cuestión de horas y pueden haber riesgos de accidente también. Los cambios de cuidador, si son necesarios, se deben hacer cada 12 horas y tener en cuenta pues el tipo de familia, porque habrá familias que no podrán hacer esto del aislamiento, ¿cierto? Pues que si una familia es la madre soltera con 2 hijos, el que va a estar aislado es el que no está enfermo, que está fuera en la casa y cómo los hace para cuidar. Entonces, realmente, pues en cada familia vamos a determinar esto. En el hospital se trata de que sea solo un cuidador y esto es muy complicado, muy difícil porque los padres deben regresar a casa si es la mamá a cuidar a sus otros hijos o cuidarlos durante el día, dormir con el del COVID por la noche, etcétera. Ojalá, si es por fuerza mayor, el cambio se dé solamente cada 12 horas. Pacientes sin visitas, obviamente, y cuidador sin salidas. Y en la UCI solamente un cuidador de día. Esto es pues en el Hospital San Vicente. Obviamente los protocolos pueden cambiar de hospital en hospital. Pero la idea es que el niño no esté solo. Es un niño que va a estar de pronto asustado, como el tema es general de que hay un COVID que causa muerte, pero el niño va a estar muy asustado. Obviamente la madre también, y creo que la mamá va a necesitar estar cerca de su hijo. Si en casa tenemos un padre con COVID, pues hay que asegurarnos, entre más pequeños los niños, de que entiendan mejor los límites. Si es necesario, colocar líneas de cinta roja en el piso, en la puerta, de que los niños no entren por ninguna circunstancia a esa habitación donde el padre está aislado, organizar los horarios de pronto, entre comillas, de visitas. No van a entrar a la pieza, pero de pronto es como un horario definido 1 o 2 veces al día en la que puedan llegar a compartir de pronto con el papá algunas cosas que han hecho durante el día o animarlo o a rezar con él, de pronto las carticas para animarlo y que solamente uno de los familiares, creería yo que sería el otro padre o la mamá, sea quien maneje los utensilios. Si el padre está hospitalizado,
las comunicaciones van a ser muy breves por teléfono si es que puede darse. Es importante estarle en casa recordando a los niños qué les gusta de papá, hacerles preguntas que les gusta y compartir esos sentimientos de angustia y de zozobra en la mesa. En cuanto a cuando papá está en la UCI, pues mantener a los niños informados de la situación. Y vamos a ver la importancia de esto, que aunque es muy duro para nosotros los adultos, mantener informados a los niños y hablar de la muerte va a ser fundamental para que tengan un mejor proceso de duelo. Compartirles momentos que pueden ser tranquilizadores para ellos, como rezar, rituales, reuniones, de pronto ver algunas fotos de su padre. Y en estos días vi, no sé la fuente, de pronto Jorge Calle me ayuda ahorita, es un médico ayudándole de pronto a un familiar de alguien que va a morir y le dice de qué manera podría llegar a despedirse, como ideas. Y lo que hace el profesional básicamente es, en ese momento en que el familiar está tan confundido, el médico le dice, piense en alguno de estos temas, ¿cierto? Perdóname, te perdono, gracias, te amo o adiós. ¿Cuál de esos temas le suena a usted como un posible tema para decir un par de frases a su familiar? ¿O cuál de estos temas te suena como para decirle algo a tu papá? O que escribas una frase, o mandémosle un mensaje grabado de pronto a la mamá para que lo tenga para podérselo enviar al médico. No sabemos si le va a poder llegar, no sabemos si esta despedida va a poder ser así. Exactamente, pero para un niño es muy importante, no solamente que esté enterado, sino que tenga la oportunidad de estar haciendo algo en el momento preciso relacionado con la despedida. Es duro, pero es supremamente importante y vamos a explicar un poco aquí por qué. De acuerdo a la edad de los niños, existen unos conceptos acerca de la muerte. Y esto podría ser motivo de otra charla de aquí a un par de meses que lo vamos a necesitar bastante para los temas de duelo. Y está pues el primer concepto de ellos, los niños pequeños piensan que la muerte es algo reversible, como la bella durmiente que le dan un beso y vuelve a despertarse, o que esto es un paseo. Y realmente, si es un paseo pero solamente de ida, es irreversible, quien se muere no vuelve. Y esto lo van a entender los niños un poquito mayores, de 6 años en adelante. Estas edades que estoy dando, pues varían de acuerdo al desarrollo de cada niño. Habrá niños más precoces y otros con problemas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que se van a tardar más tiempo en cuanto a la edad. La muerte es selectiva. Los niños más pequeñitos, 3, 4, 5 años, piensan que eso le pasa a algunas personas por allá, algunos. Ya cuando va avanzando en la edad, sí consideran que puede pasar en sus familiares y es universal, o sea, nos pasa a todos y me pasa a mí también cuando ya llegan a los 8 años. En cuanto al cuerpo, pues una mamá podría sentirse enojada porque su hija está diciendo que si será que a mi papá que se murió hace un mes hay que cortarle las uñas. O el niño de 4 años dice, y si papá quiere orinar, entonces ¿cómo hace para salir de ahí? Básicamente los niños, aunque pueden de alguna manera medio entender que el papá se murió, creen que las funciones vitales siguen sucediendo. Entonces es muy importante aclararle a los niños que también se detienen las funciones vitales. Y esto pues les va a aclarar algunas cosas y también pues les va a liberar de algunas angustias que tienen. Bueno, en cuanto a las causas, hay unas causas exactas de la muerte. Los padres muchas veces o los adultos tratamos de tranquilizar a los niños diciéndoles cosas como, por ejemplo, tu papá era tan bueno que el Señor necesitaba más angelitos a su lado, entonces por eso se lo llevó. Y realmente esa no es la causa de la muerte del papá, ¿cierto? La causa de muerte básicamente fue que el corazón paró o que dejó de respirar. Exactamente, hay una causa o lo que podamos entender de esa causa, explicarle esa causa física de la muerte al niño es muy, muy importante, porque va a hacer que tenga menos dudas, menos temores. Entre más tratemos de encubrir la muerte a los niños, más van a estar ellos como en esa espera o en ese mundo de mentira o fantasía, y cuando se van a dar cuenta van a empezar a desconfiar del padre que les dio esa información. Entonces es muy importante no solamente para el duelo, sino para una muy buena relación. Yo sé que es muy difícil dar este tipo de información a los niños
hay material importante y más que repasar todo esto, porque ya estamos llegando al final, quiero es como que vayan a esta cartilla que habla sobre el duelo, es una cartilla fácil de leer. Podemos también tener más adelante una conferencia con Claudia Quintero acerca del duelo y de la muerte de un familiar, cómo lo asumen los niños. Y esto va a ser un tema supremamente importante y ya les voy a explicar por qué. Pero factores asociados al duelo patológico. Y miren que vamos a estar viviendo en esta pandemia vamos a estar conviviendo con estos riesgos. Van a haber muertes inesperadas, no tener oportunidad de despedirse de ese ser querido hace parte de un duelo patológico, no asistir a los rituales, por ejemplo, digamos, cuando hay accidentes aéreos y desaparecen, digamos, como las víctimas, los familiares tienen mayor dificultad para elaborar el duelo. Entonces, si estos chicos o estas familias no van a poder asistir a los funerales, va a ser más complicado para ellos. De hecho, volviendo con Spider-Man, Spider-Man tiene unos abuelos que viven en Cartagena y Spider-Man sí se enteró de esto, pues de que estos abuelos estaban enfermos. El abuelo ya salió de la UCI hace una semana, pero la abuela estaba en la UCI, se complicó el fin de semana y se murió el lunes. Ellos van a tener, tanto Spider-Man, su hermana, como sus padres, no pueden salir, van a tener que resolver, digamos, como sus duelos, organizar ciertos rituales desde la casa, no van a poder desplazarse para poder enterrar a la abuela. Relación de dependencia con el fallecido también es un factor importante para el duelo patológico. El aislamiento social, o sea, no tener como todo el apoyo social en el momento. Para los padres que tengan la muerte de un niño va a ser esto muy complicado. Si hay dificultades económicas puede empeorar ese proceso de duelo. Y como ven ustedes allí, otras cosas. Sí es muy importante, hablemos de estas metáforas que utilizamos para tranquilizar a los niños, como les decía, el Señor se lo llevó. O tu papá nos ve desde el cielo. Son información que no son precisas realmente, que confunden mucho a los niños. Un niño que está pensando que el papá lo está mirando le puede dar incluso hasta mucho miedo, mucho susto. Y realmente es preferible de pronto afrontar esos conceptos de duelo de acuerdo a las edades y esto le va a ayudar a facilitar el proceso de duelo. Y ocultar detalles del fallecimiento, pues si nosotros lo sabemos, debemos compartirlo con el niño, obviamente, digamos, como a su propio nivel. Volviendo con el caso de Peter, les conté pues que obviamente pues ya la tía May ya lo está sacando a dar vueltas y a brincar un rato, ya está durmiendo mejor. Eso pues hasta la semana pasada, ya con el duelo de la muerte de su abuela, las cosas se han complicado. Obviamente para la mamá está siendo muy complicado esta situación. Porque no puede tener a sus hijos a su lado. Y pues Peter Parker va a volver obviamente en anonimato pues al colegio de aquí a unos meses, de aquí a 3, 4 meses va a volver y se va a encontrar con que hay 3 niños del colegio que murieron por COVID. De pronto 2 padres de familia dentro de su mismo salón murieron de COVID. Un profesor de él y otros profesores de otros grados posiblemente estuvieron enfermos, aislados. La señora de la cafetería estará enferma y el esposo de la señora de la biblioteca también estará enfermo por COVID y muchas historias de muertes a su alrededor. El hombre araña estará pues durante algunos meses sin poder volver a los brinquitos de la 70 y es posible que sea complicado para él. Igualmente para nosotros y pues ya me voy a finalizar y a recibir algunas preguntas. Será difícil que volvamos a tener una foto, espero que no sea mucho tiempo antes de que nos volvamos a encontrar frente a la Fuente de San Vicente y podamos estar compartiendo pues nuevamente lo que decíamos antes que era nuestra vida habitual.